Bien, bienvenidos otra vez nuevamente a estas charlas temáticas acá en nuestro podcast Primer Tiempo. Hoy estamos con un tema, la verdad que uno de los temas olvidados, se podría decir, de la historia del fútbol. Un equipo como el Nottingham Forest que ha conocido la gloria y la derrota en muy poco tiempo. Ha salido de la segunda división de la liga inglesa y ha sido campeón de Europa por 2 veces consecutivas. Una de las historias, en los años 70 fue uno de los equipos, la verdad que revelación, y tuvo un técnico como Brian Clough, que es uno de los técnicos con los que muchos se han maravillado en el fútbol inglés y europeo. Y estamos hablando con Lorenzo Guarnieri. Primero, me presento a mí, Emiliano Brogia, de Tomás Buchamer a mi lado. Estamos hablando con Lorenzo Guarnieri, que es autor del libro El Nottingham Forest de Brian Clough, una biografía de lo que fue el equipo de la segunda división a bicampeón de Europa en 1000 días. ¿Cómo andás, Lorenzo? Y ¿cómo podés describir este libro? Y ¿cómo te llamó la atención para comenzar esta historia? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y por poder compartir esta charla con todos los seguidoras, usuarias y usuarios. Y la idea de escribir el libro nació de la fascinación total que siempre tuve para esta historia, que siempre me llamó la atención por su carácter único, yo diría, porque nunca antes y nunca después y probablemente nunca jamás podremos asistir, o los apasionados de fútbol a nivel internacional podrán asistir a el que es un auténtico milagro deportivo y que hoy en día es realmente imposible de gestar, porque para ganar lo que hoy en día es la UEFA Champions League, en ese momento se llamaba la Copa de Europa, es sustancialmente necesario tener el respaldo prácticamente de una corporación, de una multinacional, con inversiones absolutamente ingentes en términos de futbolistas y de organización también. Detrás de triunfos como los del Bayern Múnich de hace unos pocos días, o de todos los que se han visto en la última década y medio, probablemente diría incluso más, en los últimos, desde que existe la propia Champions League así denominada, son fruto de años de inversiones en el mercado de pases internacional, con empresarios muy poderosos detrás de los clubes. El Nottingham Forest, en cambio, no. El Nottingham Forest rompe completamente este esquema. No que fuese un equipo completamente ajeno al fútbol de primera división, esto es algo que hay que desmitificar. El Nottingham Forest no es un equipo que llega por primera vez a la primera división, a la máxima divisional de su país, gana el torneo y luego gana la Champions. No, el Nottingham Forest se funda en 1865, es uno de los 10 clubes aún existentes más antiguos que existen en el mundo, y ya tenía varias décadas de participación en primera división. Lo que sí, en 1972 descendió a la entonces segunda división, lo que hoy en día es el Championship, y quedó estancado 5 temporadas consecutivas. Un buen tiempo, digo, seguramente un tiempo que después del ascenso no dejaría ningún margen, al menos en el fútbol de hoy, para pensar en un semejante ciclo de triunfos que después, en cambio, obtuvo el Nottingham Forest, sin que los propios, porque ese es el costado muy fascinante. Primero, que justamente de los titulares que ganan las Copas de Europa, 5 de ellos jugaban en segunda división al principio del ciclo. En 1976 el Nottingham Forest prácticamente zafa de descender en las últimas fechas, y estaban ya 5 de los jugadores que
luego ganarían las 2 Copas de Europa de forma consecutiva. Sí, claramente ha habido algunas adquisiciones importantes. Peter Shilton, el arquero Shilton, ha sido seguramente uno de los principales. Quizás es el jugador más reconocible. Arquero de la selección. Sí, tal cual. El que recibió el peor y el mejor gol de la historia del fútbol en un solo partido, digamos, ¿no? De Diego. Y después, bueno, llegaron también otros, pero la base, digamos, del equipo ya se formó, se forjó, digamos, en la segunda división. No es un equipo que, por ejemplo, mirando siempre a Inglaterra, Chelsea, de repente, a partir de 2003, con la llegada de Roman Abramovich, cambia completamente su rostro, ¿no? De un club, sí, digamos, vinculado, digamos, a la alta clase de Londres, pero, digamos, de medio rango, porque no es que tenía tantísimos triunfos. Después llega Abramovich y se convierte en uno de los 5 o 6 clubes de la élite europea, llegando a ganar la Copa de Europa. Pero ahí es fruto de ese tipo de transformación. En cambio, lo del Nottingham Forest es un trabajo paulatino es otra historia, completamente. Sí, llevado a cabo con un paciente y minucioso ensayo, ¿no? De jugadores, y finalmente se da este milagro. Para poner un poco en contexto a la gente que nos está escuchando y viendo, Sí. El Nottingham Forest entonces se sienta primero en el 77 y a partir del 77, bueno, el 75 que llegó Brian Clough, ganó 4 copas de la liga, una Community Shield, cortame si me equivoco, y 2 Copas de Europa en prácticamente, ¿cuánto? 4 años, 3 años. Digamos, ganó la Supercopa de Europa, fue subcampeón también de la Intercontinental. En una ocasión no se presentó a jugar la Intercontinental y la otra, bueno, fue subcampeón y llegó también a un par de semis de Champions, que también tuvo ahí, por lo que yo conocía, un par de irregularidades por ahí con tema de la organización o del arbitraje y no le permitieron llegar nuevamente a la final. Pero realmente creo que, a ver, esta historia no solo es, bueno, un equipo que tuvo una hazaña, una aventura en Europa, llegó a la final de Champions, la ganó, bueno, puede ser un plantel, sino que fue un plantel conformado para ganar prácticamente todo lo que se le cruzó por el camino. En realidad, si tengo que empezar a desandar un análisis, lo último que dijiste, en realidad, perdón que te contradija, pero no, por favor, dale. Pero no, justamente eso es lo fascinante. El plantel no estaba armado para ganar. Cuando el Nottingham Forest, primero partamos del 77, ¿no? El ascenso de Nottingham Forest antes de que gane el título y acto continuo las 2 Copas de Europa consecutivas, no es un ascenso aplastante donde el club ya da señales de que se va a llevar puesto a todo rival en los años siguientes. Absolutamente. El Nottingham Forest asciende como tercero, es decir, logra el último cupo disponible para ascender. Y lo hace, inclusive, ni siquiera después de haber terminado sus partidos tenía la certeza del ascenso. El Nottingham Forest tuvo que esperar a que Bolton Wanderers agotara sus compromisos, tenía todavía 2 partidos pendientes, para conocer su destino. Y estuvo realmente ahí de quedarse en segunda división también en 77-78. Entonces, eso es también lo impresionante. Los jugadores, esta es realmente un aspecto de color, podemos decir, de la historia, se enteran de haber ascendido a primera división mientras están viajando en avión a la isla de Mallorca para una vacación veraniega, una vacación de fin de temporada a la que Brian Clough solía llevar a sus equipos, y
Y ahí se enteran recién llegados a la terminal, habían tenido algunas actualizaciones del marcador del resultado parcial durante el vuelo, pero ahí, claro, no había internet y las aplicaciones que te avisan, ¿no? Sobre y entonces, recién cuando llegaron a la terminal del aeropuerto de Mallorca, Brian Clough llama a Inglaterra, a la sede del club, y ahí se enteran recién de que ascendieron a primera división, y los jugadores se ponen locos a festejar dentro de la terminal del aeropuerto, abrazándose como si estuvieran en el medio de una cancha después de un pitazo final de un partido. Y ahí arranca todo. Eso es lo impresionante también. Entonces, es un equipo que asciende con 12 rivales que le quedan delante en ese torneo: Chelsea, Wolverhampton, los mismos equipos que al cabo de los 3 años en que el Nottingham Forest cumple toda esta gesta, ya habían regresado a segunda división, producto de un nuevo descenso. Seguramente Chelsea, ahora no recuerdo si Wolverhampton también, pero esto es entonces lo impresionante, que los jugadores no tenían absolutamente la expectativa de llegar a donde llegaron. Peter Taylor, quien fue el asistente histórico de Brian Clough, cuando arranca la temporada 77-78, bueno, tenía, digamos, expectativas ciertamente optimísticas en torno a las posibilidades, diciendo que el equipo podría quizás haber llegado al 4º o 5º puesto para clasificar a la Copa UEFA, como entonces se llamaba la Europa League, y ya eso hubiese sido un resultado harto extraordinario, digo, considerando de dónde venía el Forest. Sin embargo, en cambio, no, el Forest gana de manera aplastante el torneo, dando vida ya en ese certamen a la que es una serie invicta de 42 partidos consecutivos, que recién en 2003-2004 el Arsenal de Arsène Wenger pudo quebrar. Claro. Y bueno, Lorenzo es romano, naciste en Roma, ¿no? ¿En Italia? Sí. Sí, nací en Roma, en Italia. Hace 9 años que estás en Argentina. Vos habías dicho que lo del Nottingham Forest fue el milagro más grande e irrepetible en la historia del fútbol. Y la verdad que cada vez que sale un equipo así nuevo, digamos, un equipo que llega o tiene una aventura, llega lejos en Europa, un poco se le atribuye esa frase, digamos, eso como que se va renovando. ¿Qué podríamos decir de Brian Clough que tiene distinto a todos los técnicos, los demás técnicos en la historia? Lo distinto de Brian Clough respecto de los demás es seguramente que entre los que han ganado títulos es un poco al que un poco le gustaba romper los esquemas. A él no le interesaba tanto, no era tan minucioso desde un punto de vista táctico. Sí, le gustaba, pregonaba un fútbol elegante, le gustaba que el equipo tocase la pelota a ras del césped, le decía si hubiera que jugar con lanzamientos, Dios hubiese puesto césped en las nubes. Esta era una de sus frases de cabecera para describir su estilo. Pero sí, no era tan obstinado con cuestiones inherentes a la preparación física. Claramente era un fútbol muy distinto, seguramente más atado a cuestiones técnicas. Y una de sus características peculiares era también esta casi obsesión. Esa sí fue su obsesión, era que los jugadores en un momento como que se desconectaran del contexto deportivo y futbolístico, pues para darle como un descanso mental. Esta sí que era una obsesión, y eso es muy sorprendente a lo largo de la cabalgada, y que hay momentos en que se las ingenia todas para distraer a los jugadores.
la más emblemática seguramente, antes de una final de Copa de la Liga, final de la Copa de la Liga 1979, el Nottingham ya venía de ganar el torneo local en 78, la Copa de la Liga del 78. En ese momento estaba en la carrera para ganar su primera Copa de Europa y volvía a confirmarse finalista de la Copa de la Liga con chance de ser el primer club inglés en ganar por 2 temporadas consecutivas dicho trofeo. Y entonces, sin embargo, Clough, antes, en vísperas de este partido que se jugaba en Wembley contra Southampton, notaba que los jugadores estaban bastante tensos, como... sentían el peso. Claro, que sentían como el peso del compromiso que se acercaba. Entonces, en un momento decide convocar a todos sus futbolistas en la habitación, todos se reúnen, él junto a Peter Taylor cierran con llave la puerta y dicen, bueno muchachos, de acá no se van a ir, no van a salir de esta habitación hasta tanto no hayan terminado todo eso. Y todo eso era un balde con hielo y con adentro 12 copas de champán. Entonces, esto es la noche anterior de una final. Así que Clough obligó prácticamente a que sus jugadores se literalmente emborrachasen. Los obligó a someterse fundamentalmente a una resaca, que de hecho, bueno, tuvo su peso en principio en la final, porque el primer tiempo no fue de los mejores que digamos. De hecho, el Forest cerró 0-1 abajo en el marcador. Y sin embargo, después de una arenga bastante encendida que le dio en el entretiempo, bueno, el Forest reaccionó y ganó. Y esta es uno, pero después hubo otras, por ejemplo, cuando antes de una semifinal de la Copa de Europa que se jugaba contra el Ajax en Ámsterdam, lleva el equipo a dar paseo a la zona roja, o inclusive antes de la propia segunda final de Copa de Europa, en vez de llevarlos a concentrar en algún lugar para así, estando con entrenamientos, etcétera, final que se jugaba en Madrid, el tipo dice, bueno, vayamos una semana a la playa, a acercarnos. Y llevó el equipo a la isla de Mallorca, que a él le gustaba tantísimo, era como su meta preferida, y los jugadores estuvieron ahí, y él estaba terminantemente prohibido entrenarse. Si él decía, tenés un día libre, es un día libre. A veces salía de su casa para chequear que los jugadores cumpliesen con el día libre. Una vez se lo agarró a uno, a Shilton, él mismo, y nada, lo encontró que se entrenaba y le gritó, bueno, si tenés cuando digo que tenés un día libre, es un día libre, andate a tu casa, o sea, porque lo vio que estaba corriendo o algo así. Así que, digamos, tenía el carácter de sargento sobre determinadas cuestiones, pero después no era como tan fanatizado en la idea de que el fútbol fuera respecto, digamos, del contexto a veces un poco belicoso, ¿no?, que se arma en torno al fútbol, y muy respetuoso también sobre las cuestiones arbitrales. Obviamente le gustaba que su equipo jugara lo más correctamente posible, pero sí, digamos que su personaje desde el Nottingham asoma cuando estaba al mate, y después hablaremos, porque es importante decir esto, sobre Derby County Nottingham Forest, pero cuando él era entrenador de Derby County, como personaje en el fútbol inglés, con su rivalidad con Leeds United. Se arma una rivalidad entre Derby County y Leeds United, cuyo eje
es el juego limpio. El Leeds era como el equipo emblemático del juego sucio. De hecho, se hablaba de un dirty Leeds en ese fines de los años 60, primeros 70, cuando Don Revie era el director técnico de aquel equipo, en tanto que el Derby County, que era el nuevo equipo que avanzaba, al cual él estaba al mando, Clough, se presentaba como un poco el equipo que innovaba y que desplegaba un juego elegante, hecho de geometrías, y entonces ahí es donde su figura empieza como a hacerse grande. De hecho, y ahí vamos, y acá agrego un dato importante: Brian Clough, antes de ser entrenador del Nottingham Forest, del Derby County, que es el archirrival del Nottingham Forest. Derby y Nottingham son dos ciudades que están en la zona centro-oriental del país, las East Midlands, que además es la misma región de Leicester City, hablando de hazañas así también recientes. Y toda esa zona es entonces una zona de milagros futbolísticos, el primero de los cuales fue el de Clough en Derby County, que él agarra en 67, y luego de 16 años de permanencia en la segunda división ascienden, y luego de 3 años ganan también el título de campeón, ganándole al Leeds. Y son dos ciudades, Nottingham y Derby, divididas por unos 60 kilómetros. Está una autopista que las une, y que de hecho hoy en día se llama Brian Clough Way. Es el camino Brian Clough, porque ha sido posiblemente el personaje más emblemático en el siglo XX para ambas ciudades. Entonces, sí, a pesar de la rivalidad, lo obsequiaron así. Pero lo loco también, ¿no?, de que justo estás nombrando del Derby Country y el Nottingham Forest, es que también se juntaron, ¿no?, la vez que Brian falleció, ¿no? Se juntan a veces en las conmemoraciones de la fecha de su fallecimiento, como bien lo contás en tu libro. Sí, Brian Clough falleció, sí, hace 16 años. Estamos cerca del aniversario, porque fue un 20 de septiembre, porque él, a pesar de en un momento pasar al Nottingham Forest, siempre decidió quedar a vivir en Derby, porque justamente está muy cerca. Entonces él prefería recorrer esa autopista que luego llevaría su nombre todos los días y quedándose a vivir en Derby, en su casa ahí. Y de hecho él fue, cuando murió en el hospital de Derby, y allí está enterrado además. La ceremonia el funeral, sí, el entierro se llevó a cabo en Derby, no en el Pride Park, porque ya esa cancha de Derby no existía en ese momento, en un nuevo estadio de Derby. Pero sí, una ceremonia en la cual primero el entierro, después también la ceremonia de sufragio, que es una tradición que existe en Inglaterra un mes después de que una persona falleció. En ambas ceremonias hubo una participación masiva de ambas hinchadas, ¿sí? Que, digamos, por una vez en la historia, digamos que metieron, sí, apartaron las diferencias y se unieron, ¿no?, en este homenaje a esta figura, que, así como anécdota, también existe una marca de cerveza en esa región de Inglaterra que se llama Brian Clough Beer. Es una cerveza artesanal que se puede degustar en los pubs desparramados en ambos condados, tanto el de Nottingham como el de Derby. Así que, bueno, muy querido en todos lados, y eso en ambos lados. Y claro, también eso es quizás
un trato único del Clough, porque no hay tantos técnicos que hayan ganado títulos tan importantes y que hayan sido tan emblemáticos en dos equipos y que además son rivales entre sí. Es más, es el ídolo absoluto por encima de cualquier otra, tanto para la hinchada de Derby County como para la hinchada de Nottingham Forest. Y encima hablando de dos equipos entre comillas chicos, ¿no? Y esta es además un poco también otra arista, ¿no? que hace del Nottingham Forest una historia extraordinaria. Es que en realidad el Nottingham Forest es un equipo chico, entre comillas, ¿no? No es un grande, no es considerado grande en la historia de Inglaterra, y sin embargo está ahí entre los 22 campeones de la Copa de Europa y apenas uno de los 8 que la ha ganado consecutivamente. ¿Y a vos te gustaría, por ejemplo, hacer otro libro, pero dedicado al Derby Country? ¿Perdón? ¿Otro libro dedicado? ¿Ah? No lo sé, no tengo pensado. No, porque justo medio se cortó. Un libro sobre Derby County, ¿no? ¿Sobre esta hazaña? ¿Sobre la hazaña de Derby County o sobre un nuevo libro sobre el Forest? Por ejemplo, sobre la hazaña también del Derby Country con Brian, ¿no? Como entrenador. Sinceramente no lo había pensado. Quizás no lo pensé porque... No, yo yo justo porque cuando lo leí en tu libro encontraba como quizás cierta fascinación a la hora de contar la historia del Derby Country con él. Sí, también es muy interesante el costado, digamos, la etapa de Derby County para mí se ve muy bien reflejada, creo, en la película de Damn United. El maldito United, la película inspirada en la novela de David Peace, en la novela, digamos, basada en hechos reales que David Peace escribió sobre los 44 días de Clough cuando entrenó al Leeds United, porque antes, claro, de llegar a Nottingham Forest está la etapa del Leeds, que también es muy significativa, si bien muy breve. Pero ahí sí, en esa película se puede apreciar bastante, ¿no? Lo que fue lo del Derby. Sí, otra etapa significativa. Clough nunca se hubiera ido en teoría del Derby County. Eso de alguna forma siempre lo afirmó en sus autobiografías. Él cuando presentó la decisión de renuncia fue en realidad para tratar de echar, de presionar a una parte de la dirigencia para que se deshacieran del presidente, Sam Longson, que era un poco un mandamás que se inmiscuaba demasiado en cuestiones técnicas, según él, que quería tener voz en capítulo donde no le correspondía. Entonces él quería en realidad deshacerse de esa figura, y cuando presentó su renuncia él en realidad pensaba de realizar un avance entre comillas político para que finalmente la gran mayoría de los socios o de los dirigentes del comité ejecutivo decidieran quedarse con él y alejar y apartar al presidente, pero finalmente último, Sam Longson, ganó la pulseada y por eso lo echaron, pero en realidad esa maniobra fue fruto por ahí de un poco de la subestimación que él tenía para con ese presidente. Pensaba de contar con un poder dentro del club con que en realidad no contaba. Pero bueno, en 73 él nunca hubiera dejado a Derby County en realidad. Después el Derby, una vez que
las cosas con el Nottingham le están yendo bien, intenta llamarlo de vuelta, pero no, él en ese momento ya había... Y entonces sí, es curioso realmente siempre así observar el obsequio que le homenajean ambas hinchadas a este personaje. En Nottingham, en el centro de la ciudad, hay una estatua de Brian Clough. Afuera de la cancha del Derby County, en cambio, está una estatua de Brian Clough y de Peter Taylor, de ambos. Peter Taylor fue el asistente histórico de Brian Clough, a quien, bueno, no le dedicaron una estatua en Nottingham, pero sí le han dedicado el nombre de una de las dos tribunas laterales más largas. Brian Clough's Stand es la principal, dedicada a Clough, y la otra, la que da enfrente, es la Peter Taylor Stand, para un poco también obsequiar a esa otra, digamos, figura que entra en esta historia. Sí, que es tan importante, ¿no? También, que es tan importante. Un poco que también, bueno, Brian se va también por la puerta de atrás, podríamos decir, con una caída a la segunda división del Nottingham en el 93. Y de hecho, los fanáticos salen a respaldarlo. Sí, digamos que más allá de ahí, sí, el descenso del 92-93 en el 18º y último año de su larga trayectoria con el Nottingham, en realidad ya se sabía antes de ese descenso que Clough habría dejado el cargo. En realidad no fue tanto producto del descenso la salida de Clough, sino lamentablemente de sus condiciones personales, del túnel en el cual había caído con el tema del alcoholismo. Sí. Ya era imposible esconder esa condición. Muchas veces se presentaba ebrio a las prácticas, si es que se presentaba. Muchas veces se olvidaba de ir o se olvidaba incluso el nombre de jugadores, inclusive de titulares. Hay anécdotas un poco tristes sobre esos últimos años de Clough en el Nottingham, y sí, era como ya una suerte de un poco de fantasma en un mundo que ya estaba cambiando radicalmente. Era justamente el mundo del fútbol que estaba desembarcando en la Champions League, en el mundo de los multimedias, de Berlusconi, presidente del Milan, de Bernard Tapie, presidente del Olympique de Marsella. De hecho, la final de la Champions de ese año, en 93, fue justamente Olympique de Marsella contra el Milan, es decir, un equipo que tenía como presidente el francés, un productor televisivo y actor, y otro que en cambio tenía uno de los empresarios de los multimedios más poderosos de Italia. Este es un paréntesis como para decir cuán había cambiado el mundo del fútbol respecto a los años en que el Nottingham Forest había triunfado en esa competición. Y sí, entonces fue de alguna manera emblemática, ¿no?, su salida al cabo de la que fue la primera temporada también de la Premier League, porque en 92-93 fue la primera temporada en que la vieja First Division pasó a ser la segunda división del fútbol de Inglaterra, y la Premier League se convirtió como en la máxima divisional, con todo un aparato organizativo y de marketing completamente separado de la federación inglesa, y lo cual obedecía, claro, a nuevas exigencias de carácter comercial que los clubes empezaban a manejar, pero que sí, que estaba totalmente alejado un poco del espíritu del fútbol en que Clough había empezado a dar sus primeros pasos, y en el cual se había forjado tanto como futbolista antes
pero sobre todo como director técnico. Tal cual. Una historia triste, la verdad que al final Klaus muere en el 2004, ya como decís vos, era una especie ya de insostenible, por así decirlo, y el fútbol avanzó mucho, y te pido para cerrar una pregunta que no sé si me vas a poder responder, pero ¿cómo lo verías a un técnico como Brian Clough dirigiendo hoy un equipo de la Premier League actual? Pero no sé, creo que teniendo en cuenta todas las locuras que hacía, ¿no? Que mandaba a los jugadores de vacaciones, digo, con todo esto en las redes. No creo que encajaría con esta Premier League y este fútbol actual. Están completamente alejados de su forma de ser. No creo que sería compatible con jugadores que están permanentemente metidos con las redes sociales. Seguramente esa sería una de las primeras medidas, creo que intentaría aplicar. O sea, el celular, no sé, probablemente me lo imagino que no quisiera que los jugadores estén siempre con el celular encima, publicando fotos en redes sociales, o yéndose de vacaciones. Imagínense solo el hecho de llevar a un plantel entero juntos de vacaciones a final de temporada. Eso absolutamente es algo que no existe hoy. Es más, parece que una vez que termina la temporada, uno piensa, estos jugadores, todos estos tipos, los jugadores que se fueron de vacaciones, compitieron en las últimas semanas para ver dónde cada uno se va, cuál es el destino de sus vacaciones, porque ves, no sé, hablando del Manchester City, un Agüero que se va a Ibiza y otro referente que se va, no sé, en Tailandia, en otra playa, y todos desparramados por destinos exóticos donde pasar semanas, pero no, en cambio, justamente Clough era muy como estricto también o al menos alentaba el espíritu del grupo a través también de llevando a los jugadores juntos de vacaciones al final de la temporada, y es algo que sería imposible de ver en el fútbol de hoy. Entonces es también por esto que es una historia muy distinta de triunfo y de gloria a nivel europeo. Tal cual. Bueno, Nottingham Forest es un equipo que ahora milita en el Championship, no le va realmente muy bien con resultados, pero que tuvo una época de oro, la verdad que la supo aprovechar y le llegó, como bien decíamos, como bien analizamos, el técnico justo. Lorenzo, te mandamos un abrazo, gracias por la comunicación, muy interesante como siempre, y obviamente los invitamos a todos a que compren y a que lean el libro de Lorenzo, El Nottingham Forest de Brian Clough, que la verdad que es una historia muy interesante que nos ha dejado el fútbol europeo y internacional también. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado, y ha sido un placer compartir esta charla y estas palabras con todos los usuarias del canal. Exactamente. Bueno, Lorenzo, muchas gracias. Y nosotros cerramos este podcast Primer Tiempo. Esperemos que hayan disfrutado no solo la entrevista, sino que también la historia. Les mandamos un abrazo con Tomás Muchamer y nos vemos la próxima entrevista. Saludos. Nos vemos y muchísimas gracias. Hasta luego.